Hola, buenos días. Yo les voy a presentar ecopidemiología de la enfermedad de Chagas en Chile. La enfermedad de Chagas, bien sabemos, es una enfermedad muy antigua que incluso la experimentó en parte Charles Darwin en su viaje del Beagle, cuando experimentó con las picadas de el gran chinche negro de las Pampas, que era nada menos que Triatoma infestans. Un relato de Charles Darwin dice: en la noche experimenté un ataque, porque no merece otro nombre, de la benchuca, una especie de redubius, el gran chinche negro de las pampas. Es muy asqueroso sentir los insectos blandos, sin alas, de aproximadamente 1 pulgada de largo, arrastrándose sobre el cuerpo de uno. Es una enfermedad antigua, una enfermedad precolombina. Así los estudios de Rothammer, Premio Nacional de Ciencias en Chile, han mostrado que se encontraba ADN de Trypanosoma cruzi en momias en el norte de Chile desde periodos de hasta 9.000 años. La enfermedad de Chagas es producida por Trypanosoma cruzi, que transporta su vector, que son gran cantidad de especies de insectos triatominos, los cuales los más importantes son Triatoma infestans, Rhodnius prolixus, Triatoma dimidiata, Pantronchilus megistus. En Chile, sin embargo, tenemos 3 vectores de la enfermedad de Chagas silvestres y uno doméstico. El vector doméstico es Triatoma infestans, de una distribución entre los 18 sur y los 33 sur en Chile, aproximadamente desde Arique, Parinacota, hasta el norte de la región de O'Higgins. Mepraya gajardoy, una especie costera, solo entre los 18 sur y los 25 sur, hasta Copiapó. Mepraya parabátrica, una especie de una distribución muy restringida, también costera, en los 25 sur. Y Mepraya spinolae, con una gran distribución entre los 25 sur y 33 sur. Triatoma infestans es el vector doméstico de la enfermedad de Chagas, que en Chile estaba asociado a lo que es conocido como el rancho chagásico, es decir, casas de adobe o casas con pajonales, con coirones, con techos de paja, albergaban a esta especie, Triatoma infestans, en las casas con un alto porcentaje de infestación. Sin embargo, ese porcentaje de infestación ha ido disminuyendo. Actualmente los trabajos de Bacigalupo y colaboradores y del equipo de Pedro Catán han mostrado que existen colonias silvestres de Triatoma infestans que pueden estar solas o en conjunto con Mepraya spinolae. Aquí tenemos los datos de Antonella Bacigalupo, en que pudo recolectar en áreas cercanas a la región metropolitana, en Calera de Dango, todos los estados ninfales e incluso los adultos de Triatoma infestans asociados a los chaguales, Apuya chilensis. Son en general bromiláceas, con porcentajes de infección que fluctuaban entre un 36,8 y 100% en el caso de los adultos, aunque tenía un bajo número muestral. Se han encontrado nuevos focos dispersos en Chile de Triatoma infestans en distintas partes, lo que implica que actualmente Triatoma infestans tiene focos silvestres. Se han detectado al menos 5 de estos focos en áreas cercanas a Valparaíso, en áreas cercanas a la región metropolitana e incluso en la región de Antofagasta. Mepraya spinolae es un vector importante. Mepraya spinolae, cuando lo analizamos desde el punto de vista de su alimentación, en aproximadamente un 7,4% se alimenta de sangre humana. Y por otra parte,
Cuando lo comparamos con el resto de las especies de vectores de la enfermedad de Chagas, observamos que Mepraya spinolae se encuentra en una situación intermedia junto con Triatoma rubrovaria y Triatoma sordida, como una especie en fase de domicilización. La fuente de alimentación de Mepraya spinolae son el reservorio silvestre y el reservorio periantrópico. Los estudios del Dr. Frías y colaboradores han mostrado que actualmente se detectan especímenes de Mepraya spinolae en distintas partes asociados a hábitats domésticos y peridomésticos. Ahí tenemos una imagen muy bonita que me mandaron desde Colina con un ejemplar adulto de Mepraya spinolae en una silla. Los datos que nos muestra el doctor Frías son los que se ven abajo a la derecha, con colecciones de individuos en ambiente doméstico, tanto en Atacama, Coquimbo y en Valparaíso. Fundamentalmente son adultos los que se han recolectado. Sin embargo, en Atacama y Coquimbo ocasionalmente se han colectado ninfas. De tal manera que esta especie se acerca al domicilio y sabemos que se alimenta en un 7% de los casos de proporción de sangre humana. En una revisión reciente de Juana Correa y colaboradores, entre ellos Pedro Catán, Care Saboto, etc., podemos observar que hay gran cantidad de tripanosomátidos que afectan a los vertebrados en Chile. Leishmania, Trypanosoma avium, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma humboldti, Trypanosoma lewisi, otros tripanosomas y en general tripanosomátidos cuya especie no ha sido determinada, en un reservorio muy amplio. Cuando se divide las especies de tripanosoma que se encuentran en el reservorio, observamos que tenemos especies de Leishmania en verde, en perros, Trypanosoma avium en el norte de Chile, en algunas aves y en guanacos. Tenemos a Trypanosoma cruzi en gran cantidad de reservorio, tanto silvestre como periantrópico, Trypanosoma humboldti y Trypanosoma lewisi. Los porcentajes de infección del reservorio son altos. Observen esta tabla también de San Juan y colaboradores, donde el reservorio silvestre tiene infecciones en Didelphomorpha, esos son marsupiales, entre un 28,6 y un 50%, en artiodáctilos 0,7 a 11%, carnívoros 1,3 a 3,8%, quirópteros 35,3 a 50%, rodentia 2,2 a 71%. En el reservorio periantrópico, las vacas 13,4%, cabras entre 4 y un 50%, ovejas 2,7 a 16%, perros 2,3 a 35%, etc. Observen los ratones y ratas entre un 22,7 y 83,6%. Un trabajo muy reciente de San Juan y colaboradores, entre ellos el equipo con Nicole Quiroga, Care Saboto, se ha determinado un aspecto importante, que gran parte de el riesgo de infección puede ser explicado en una zona particular por la presencia de bromeláceas, por la temperatura y por la presencia de reptiles.
Y es un hecho muy importante y muy interesante, ya que estos autores hipotetizan que la presencia de reptiles puede favorecer, ya sea en forma directa o indirecta, las tasas de infección por Trypanosoma cruzi, ya que los reptiles constituyen una fuente importante de alimentación de sangre para Mepraya spinolae. Los autores también hipotetizan que podría existir transmisión oral, infección oral de Trypanosoma cruzi, en este caso de reptiles, ya que estos son insectívoros, como se ha reportado ocasionalmente en algunos gecos. Sin embargo, esto necesita mayores estudios. Muy probablemente el efecto podría ser indirecto, es decir, una buena fuente de alimentación de sangre, un aumento de la población de Mebraya spinolae y por lo tanto favorece la presencia de estas poblaciones que a su vez se van a alimentar de roedores infectados. Podría ser un efecto de tipo indirecto. Pero es muy interesante este estudio y la hipótesis que se genera a partir de él. La infestación domiciliaria en Chile ha disminuido. Ahí tienen el ejemplo de Atacama, cómo ha bajado importantemente en la serie más larga que se dispone, desde un 0,4% en 1980 a menos de 0,05% actualmente. A nivel de Chile también ha bajado el porcentaje de infección a menos de 0,05%. Sin embargo, ha aumentado la intrusión domiciliaria de ejemplares adultos. Como se puede ver en ese gráfico, los círculos y los triángulos se refieren a visitantes detectados en las casas. Y eso ocurre en un 1,5 a 2%, lo cual no es despreciable. Los vectores recibidos en el ISP han aumentado en el último tiempo. Fíjense, entre 2005 y 2016 se han recibido 8.331 vinchucas y todavía el 73,7% corresponden a Triatoma infestans. Prácticamente el 75% siguen siendo infestans, o sea, Triatoma infestans no ha sido eliminado. Los porcentajes de infección también son altos. El porcentaje de infección más alto, naturalmente, lo tiene Triatoma infestans, del orden del 40% detectado actualmente. Mepraya spinolae también tiene un alto índice de infección de alrededor de un 25% y un poco menor los ejemplares recibidos por Mepraya gajardoi, menos de un 20%. Cuando uno estudia el riesgo de la enfermedad de Chagas asociado al cambio climático, en este estudio de Valentina Tapegaray, tesista nuestra, se puede ver que los principales determinantes de la presencia de Triatoma infestans y de la presencia de enfermedad de Chagas son las precipitaciones y las temperaturas. En este estudio de nuestro tesista Salvador Ayala se simula el número reproductivo de la enfermedad de Chagas en función del cambio climático. Y podemos ver en esta publicación que con el cambio climático no se obtendría un aumento en la distribución norte-sur, pero sí podría ocurrir un aumento en la distribución este-oeste. De tal manera que cuando uno calcula los cambios en el número reproductivo, si ustedes se fijan en la mediana, el número reproductivo actual de la enfermedad de Chagas es alrededor de 1, es decir, una endemia estable, pero en escenarios de cambio climático el más benigno podría aumentar a 2,6 y en el escenario peor, el RCP 8.5 podría llegar hasta 2,4 el número reproductivo en la enfermedad de Chagas. En esta diapositiva vemos la expansión en los escenarios RCP 2.6 y 8.5. Observen en amarillo en el escenario RCP 2.6 y en rojo en el escenario RCP 8.5
serían las expansiones en sentido este-oeste que podría ocurrir con la distribución de Triatoma infestans. ¿Y qué pasa con Mepraya spinolae y con Mepraya gajardoy? Mepraya spinolae arriba a la derecha, Mepraya gajardoy abajo a la izquierda. En un estudio del equipo de Caresaboto, la tesis de Rubén Garrido muestra los posibles cambios que podrían tener las poblaciones de Mepraya spinolae y de Mepraya gajardoy en función del cambio climático. Entonces, bajo distintas condiciones de alto y de bajo riesgo de salud pública, podrían tenerse expansiones en la distribución de Mepraya spinolae, señaladas en rojo en el mapa de abajo a la izquierda. Y en cuanto a Mepraya gajardoy, también podrían tenerse expansiones territoriales con las áreas señaladas en rojo. De tal manera que Mepraya spinolae y Mepraya gajardoy también podrían ser afectadas por el cambio climático, aumentando su expansión. ¿Qué dicen los números de la evolución temporal de la enfermedad de Chagas? Las prevalencias se han mantenido constantes. Las tasas de incidencia han ido aumentando a lo largo del tiempo y esto no ha variado en el último tiempo, actualmente entre 8 y 10 casos por 100.000 habitantes. Las tasas de mortalidad tienen una tendencia levemente ascendente. Es importante señalar que la última encuesta ENS señala que la seroprevalencia es de un 1,2% en 2017 y que es mayor que la prevalencia detectada en la encuesta ENS de 2009, que era de un 0,9%. Y por otra parte, sigue existiendo una mayor prevalencia en las zonas rurales en comparación con las urbanas, actualmente alrededor de un 2,3% rural y alrededor de un 1% urbano. Aquí tenemos los reportes de hasta 2013 que se tenían de la enfermedad de Chagas, y lo cual no ha variado en los últimos reportes que se tienen hasta 2017, en que se tienen tasas por 100.000 habitantes que llegan entre 8 y 10 por 100.000 habitantes. Sin embargo, sigue siendo el mayor número de casos los casos indeterminados, muchos de ellos detectados en bancos de sangre. ¿Y qué pasa con el riesgo de la enfermedad de Chagas desde el punto de vista de su distribución? En este estudio que realizamos nosotros, actualmente aceptado para publicación en Vector-Borne and Zoonotic Disease, mostramos que no hay cambios en el riesgo absoluto en una etapa pre-interrupción y post-interrupción de la cadena vectorial de la enfermedad de Chagas. Es decir, el riesgo no ha cambiado en estos 20 años de interrupción, sino que incluso ha aumentado levemente. Y cuando nos preocupamos del riesgo relativo, lo que tenemos en realidad es una redistribución del riesgo en que aparecen zonas donde hay riesgo de enfermedad de Chagas, donde antes no había, probablemente explicado por migraciones, como está señalado en el recuadro que se indica ahí con la letra C1. ¿Y qué ha pasado con la distribución de edades? En la distribución de edades observamos que en términos generales no hay mayor cambio entre 1989 y 2011 a 2017. Sin embargo, cuando uno analiza con detalle, uno observa que en realidad entre 2011 y 2017 hay una leve reducción de la proporción de casos entre los estratos entre 0 y 20 años. Una leve disminución. Pero esta leve disminución es de alrededor de un 37%. Sin embargo,
hay que tener en cuenta que el INE informa que en la población general el estrato menor a 20 años ha disminuido en un 34%. Es decir, esta disminución que está detectando no significaría un corte en la cadena de transmisión. Podría ser perfectamente explicada por una disminución de la oferta poblacional. Un detalle que aportaría a pensar que está cortada la cadena de transmisión es decir que la cero prevalencia en menores de 5 años en 1982 era de un 5,4%, en 1994 un 1,12% y en 1999 un 0,4%. Sin embargo, hay que considerar que la cero prevalencia de 1982 estaba sobreestimada. El 5,4% probablemente era en zonas hiperendémicas. Y hay que tener en cuenta que hablar de un 0,4% de cero prevalencia en menores de 5 años, si uno considera que la cero prevalencia poblacional es de entre 0,7 y 1,2%, no es un valor que nos permita decir que hay un real corte de la cadena de transmisión. Algunas conclusiones. Existe una oportunidad de erradicar la enfermedad de Chagas en Chile. Los números aún son preocupantes. Aún no es claro que la cadena de transmisión vectorial por Triatoma infestans esté cortada. Son problemas los focos silvestres de Triatoma infestans y la invasión al domicilio de Mepraya spinolae. Mepraya spinolae es un vector efectivo de la enfermedad de Chagas. El cambio climático podría afectar la distribución de los vectores y aumentar R0. Se debe mantener la vigilancia y control de vectores e incluir los vectores silvestres en las campañas de control. ¿Tiene sentido considerar la enfermedad de Chagas como una enfermedad ocupacional de hoy? Les dejo esa pregunta. Muchas gracias por su atención.